Buenas tardes, apreciables hermanos, familias que nos están viendo en esta oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Ojalá que cada uno de nosotros hayamos disfrutado de este tiempo de alabanza, de cantarle a nuestro Dios, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Bueno, este es el tiempo para poder estudiar su palabra, ya que necesitamos ser instruidos por Dios a través de su santa palabra. Y esta tarde quiero comenzar con esta historia. Es una historia real de un niño pequeño que tenía su abuelo tenía una granja de cerdos, pero el niño acostumbraba que todas las mañanas el abuelo iba para visitar la granja y darle de comer a los animales, a los cerdos, y el niño acostumbraba a acompañar a su abuelo para ir a darle de comer a los cerdos. Pero un día dice que este niño estaba pendiente de que su abuelo llegara para darle de comer a los cerdos, y resulta que llegó la hora en que el abuelo acostumbraba a ir, y resulta que el abuelo no llegó. Entonces el niño estuvo allí esperando y viendo que el abuelo llegara, pero resulta que el niño se impacientó, y entonces el niño dijo: bueno, creo que el abuelo no viene. Y aquel niño entonces tomó la decisión de ir en donde estaban los animales, y él había visto lo que siempre hacía el abuelo. Así que el niño llegó, tomó el recipiente donde el abuelo llevaba la comida, pero esta vez sin comida, y se fue y entró en la granja, y él empezó a hacer ruido con ese recipiente en donde el abuelo acostumbraba llevarle comida a los cerdos. Pero resulta que cuando los cerdos escucharon el ruido, los cerdos vinieron todos alrededor del niño. Cuando el niño observó que los cerdos venían sobre él, el niño se asustó y no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió a este niño es levantar sus manos hacia arriba. Pero de pronto, cuando este niño levantó sus manos hacia arriba, él observó que los cerdos automáticamente empezaron a retroceder. Cuando el niño observó que los cerdos empezaron a retroceder, él pensó: qué poderosas son mis manos que hicieron a los cerdos retroceder. Pero luego el niño sabía que era su oportunidad para huir, y el niño entonces dio la vuelta para huir. Pero cuando él da la vuelta para huir, el niño va a topar en las rodillas de alguien, y el niño levanta su vista y observa que fue a topar con las rodillas del abuelo. El abuelo estaba parado con las manos hacia arriba. El niño entendió que los cerdos habían retrocedido no por sus pequeñas manos, sino los cerdos habían retrocedido por las manos grandes del abuelo que los cerdos ya conocían. Esta historia me hace pensar que nosotros, los seres humanos, somos personas con muchas debilidades, con muchas dificultades. Sin embargo, tenemos la confianza de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. En esta ocasión quiero dar inicio a una serie de mensajes basado en la historia de un hombre que es un hombre ordinario, un hombre común, un hombre tan humano como todos nosotros, pero con un Dios extraordinario. Y este hombre es Elías. Así que voy a invitarles para que nos puedan acompañar, no solamente hoy, sino vamos a hacerlo en varios mensajes. Vamos a estar hablando de este personaje llamado Elías, y le hemos titulado a esta serie Un hombre ordinario con un Dios extraordinario. El título de esta serie a mí me ministra pensar que aún siendo nosotros humanos con debilidades tan frágiles, temporales, sin embargo podemos tener la certeza de tener un Dios extraordinario. Y esta historia es una historia bastante grande, y hoy vamos a comenzar, y yo quiero comenzar esta tarde la enseñanza
y vamos a hablar de este hombre ordinario en un tiempo difícil. La pregunta que vamos a responder en esta tarde es: ¿qué hace un hombre ordinario en un tiempo difícil? Y básicamente vamos a ver estas dos cosas. Vamos a ver cómo es este hombre llamado Elías, un hombre común, un hombre ordinario, un hombre humano como todos nosotros, con debilidades. Pero vamos a ver que Elías le toca llevar a cabo su ministerio profético en un tiempo difícil, y vamos a ver eso, cómo era ese tiempo en el cual Elías realiza su ministerio. Un hombre ordinario en tiempo difícil. Y quiero entonces que comencemos viendo el personaje. ¿Quién es Elías? Conozcamos un poco acerca de quién es Elías. El ministerio de Elías se relata más o menos en 7 capítulos, o también podríamos pensar que se relata en 8 capítulos. El ministerio de Elías lo encontramos en 1 Reyes capítulo 17 al 21, y luego también en 2 Reyes capítulo 1 y 2. Entonces, el ministerio de este hombre llamado Elías lo podemos encontrar en 7 u 8 capítulos. Sorprende la relevancia bíblica de este profeta, a pesar de que su ministerio es un ministerio bastante breve. Sin embargo, su ministerio es relevante. Elías, su ministerio es relevante, aunque él no es un personaje canónico. Y lo que quiere decir es que Elías no es un personaje que su nombre haya llevado algún libro, o mejor dicho, que no existe ningún libro en la Biblia que haya llevado su nombre, como otros personajes. Hay algunos personajes que no sabemos mayor cosa de ellos, como por ejemplo del profeta Nahum. ¿Quién sabe quién es Nahum? No sabemos mayor cosa acerca de él. Sin embargo, Nahum tiene un libro que lleva su nombre, mientras que Elías no. Elías aparece súbitamente en 1 Reyes capítulo 17 versículo 1, y escuchen lo que dice este pasaje. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Resulta entonces que el profeta Elías, no sabemos acerca de cómo fue el llamamiento de Elías. No sabemos a qué edad Dios lo llamó. Tampoco sabemos quiénes son sus padres, quién es la familia de Elías. Elías aparece súbitamente en la historia. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia no desperdicia nada. Todo lo que en la Biblia aparece tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Así que conozcamos algo acerca del origen, de dónde se origina este hombre llamado Elías. De acuerdo a 1 Reyes capítulo 17 versículo 1, dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. En cuanto a su origen, lo que encontramos en la Biblia es que se nos dice que Elías es Tisbita, o sea, él es de Tisbe, de la región o de los moradores de Galaad. Hoy en día no se sabe con certeza en dónde queda Tisbe. No se puede saber en dónde estaba este lugar. Lo que sí se puede saber es la región de Galaad. Conocemos y se sabe en dónde está esta región. Galaad queda al oriente del Jordán. Galaad también es un lugar de aislamiento, de vida al aire libre, de gente vigorosa, bronceada y musculosa. Galaad no era un lugar refinado o sofisticado como otros lugares que existían en este tiempo. Galaad era un lugar ordinario, es una tierra austera, de gente sencilla y posiblemente hasta gente tosca. De allí es Elías, de un lugar que, de acuerdo a la historia, es un lugar insignificante, no es un lugar importante. Tisbe, Galaad, de allí viene Elías. Y es que la Biblia nos va a decir entonces que Elías no es un hombre poderoso, ni económicamente, ni en cuanto a poder.
sino este es un hombre que viene de un lugar tan sencillo, tan ordinario como es Galaad. Es un hombre común, es un hombre humano como todos nosotros. Además del origen, quisiera que viéramos algo sobre su personalidad. ¿Cuál era la personalidad de este profeta? Bueno, por lo menos 3 cosas podemos decir acerca de su personalidad. Primero, Elías es un hombre directo en cuanto a su personalidad. Es un hombre valiente, pero también es un hombre de convicciones. Nuevamente escuche lo que dice 1 Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Elías entonces es un hombre directo. Él no hace una introducción a su mensaje cuando llega ante el rey Acab. Él llega de una manera directa y le dice: rey, debes saber que ya no va a llover. No va a llover ni va a caer rocío, sino hasta por mi palabra. Pero también es un hombre valiente, porque vamos a ver más adelante quién es este rey Acab y cómo es. Entonces el hecho de que Elías aparezca delante del rey con un mensaje importante, con un mensaje de crisis nacional, cuando él llega a decirle que no va a llover ni va a caer rocío. Para eso se requería de valentía, pero también llega con una tremenda convicción de lo que Dios le había revelado para que llegara a anunciar al rey Acab. En cuanto a la relevancia, ¿qué tan relevante fue el ministerio de Elías? La relevancia del ministerio de Elías se ve porque su aparición es en un momento oscuro de la vida de Israel. ¿Es relevante? Sí, porque Israel se encontraba en un momento de gran oscuridad espiritual en su vida, y ahí es donde entonces aparece el ministerio de Elías. También la relevancia del ministerio de Elías consiste también en que él se enfrenta contra uno de los reyes más perversos del reino de Israel. Este rey es un rey perverso, corrupto, pero también es un rey que estaba casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer también perversa, infame, de mala fama. Pero también la relevancia del ministerio de Elías se puede ver porque dentro de su ministerio, que es corto, la Biblia registra 8 milagros realizados a través de Elías, incluyendo la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Además, también el ministerio de Elías es un ministerio relevante porque este hombre tuvo el privilegio de no morir, de no experimentar la muerte, sino que fue llevado al cielo por Dios mismo. Vaya, si no esto hace relevante el ministerio de Elías. Todos nosotros queremos estar con Dios, todos nosotros queremos llegar a la presencia de Dios, pero nadie quiere pasar y experimentar la muerte, y Elías tuvo este privilegio. También la relevancia del ministerio de Elías se puede ver en la profecía que encontramos en el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: he aquí, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, vean entonces que según Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se promete que Elías vendría y que él vendría antes de la llegada del Mesías. Esta profecía se conocía muy bien en el pueblo de Israel hasta el punto que se dice que cuando los judíos celebraban la Pascua, que esta fiesta se celebraba entre octubre y noviembre, dice que ellos acostumbraban que en la cena de la Pascua colocaban una silla vacía, en donde según ellos dejaban esta silla vacía porque podía llegar Elías. Entonces el pueblo judío sabía de esta promesa y esperaban la llegada de Elías, porque sería el precursor de la llegada del Mesías. Ahora,
en Lucas capítulo 1, versículo 17, se nos dice que la llegada de Elías se cumple en la llegada de Juan el Bautista. Es decir, que la Biblia dice que la promesa de Malaquías capítulo 4 y versículo 5 se cumple en la llegada de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se cumple? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con Elías? Bueno, tienen algunas cosas en común. En primer lugar, Elías aparece en un tiempo de mucha oscuridad espiritual en el pueblo de Israel, en donde hay corrupción, donde hay injusticia, donde hay inmoralidad, donde hay idolatría. Y Elías aparece para confrontar a su pueblo. Y Juan el Bautista también aparece en un momento de gran necesidad en el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista aparece también para confrontar el pecado de su pueblo en ese tiempo. Pero además de esto también, Elías, su ministerio es relevante porque en Mateo capítulo 17 y versículo 13 dice que cuando Jesús subió al monte con algunos de sus discípulos, la Biblia dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y con Jesús en la transfiguración dice la Biblia que por un lado apareció Moisés y por el otro lado apareció Elías. Todo esto entonces hace que Elías es un personaje relevante. Su ministerio es relevante. Ahora, después de conocer un poco acerca de quién es Elías, quisiera también que viéramos algo acerca de cómo era el tiempo en el cual Elías llevó a cabo su ministerio. En primer lugar, el tiempo en que Elías llevó a cabo su ministerio es durante el gobierno del rey Acab. Y el versículo 17, el capítulo 17 de Primeros Reyes, y versículo 1 nuevamente dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, quien estaba reinando en el tiempo del ministerio de Elías, es el rey Acab. Ahora, yo he elaborado una gráfica que nos puede ayudar para comprender cómo es este rey, el rey Acab, y cómo es el tiempo en el cual Elías llega a ministrar, lleva su mensaje al pueblo de Israel. Y siguiendo esta gráfica, vamos a ver en la parte de arriba a Salomón. Después de la muerte de Salomón hay una guerra civil, y en esta guerra civil se divide el reino. Por un lado está Jeroboam, que es un funcionario de Salomón, y por el otro lado está Roboam, que es el hijo de Salomón. Ahora, Roboam, él se convierte en el rey, y él funda el reino del norte, que es el reino de Israel. Y Jeroboam se convierte en el primer rey del reino del norte, que es el reino de Israel. Luego, en el reino del sur, en donde quien es el rey es Roboam, es el reino de Judá. El reino del norte, o sea, el reino de Israel, tienen 18 reyes. Son los reyes que tiene todo el reino del norte. Pero la Biblia dice que todos los reyes del reino del norte, todos son perversos. Mientras que el reino del sur, el reino de Judá, tiene 17 reyes. 8 son reyes buenos y 9 son reyes perversos. Y Acab es el séptimo rey del reino del norte. Ahora, el reino de Judá, por causa de su desobediencia, son llevados al exilio a Babilonia, por causa de su pecado, de su desobediencia, mientras que el reino del norte, que es el reino de Israel, son llevados cautivos a Asiria, y ellos nunca regresan nuevamente como pueblo, como nación, sino regresan algunos así de manera individual. Entonces, vemos que el rey Acab es el rey séptimo en el reino del norte, en el reino de Israel. Ahora, ¿cómo era el tiempo? Yo quiero que veamos algo así a grandes rasgos, cada uno de los reyes, de los 7 reyes del reino del norte.
lo que vemos es que el rey Acab definitivamente él gana en maldad. Todos los reyes del norte fueron reyes malos, pero el rey Acab, él es el ganador, él es el número uno dentro de todos los reyes en cuanto a maldad. Ahora, miremos cada uno de estos reyes. El primer rey del norte es Jeroboam. Este rey, dice la Biblia, que él dice que se volvió de su mal camino, que no se volvió de su mal camino, sino que él volvió a ser sacerdotes para los lugares altos dentro del pueblo. Jeroboam lo que hace es oficializar toda la idolatría en el reino del norte. El segundo rey del norte es el rey Nadab. Y otra vez la Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. El tercer rey del norte es Basa. Basa se dice que él conspira y mata a Nadab. El tercer rey del norte de Israel es Ela. Ela es hijo de Basa. Y este rey dice que también él destruyó toda la casa de Basa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Basa por medio del profeta Jehú. Y luego viene entonces el quinto rey, que es el rey Zimri. El rey Zimri conspira y mata a Ela. Y el séptimo rey es el rey Omri. Y la Biblia dice de Omri, dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. Entonces vamos con el séptimo. Todos fueron malos, pero dice que Omri fue malo y dice que obró más perversamente que todos los que fueron antes de él, antes de los 5 reyes. Pero Acab todavía es más. Mire lo que dice en Primero Reyes capítulo 16 y versículo 30 al 33, hablando acerca de la maldad de Acab, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, dice, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Ahora vea cómo se describe la maldad del rey Acab. Dice que él dice que hizo lo malo, dice más que todos los que fueron antes que él. Podemos decir entonces que el rey Acab es la corona de la maldad, de la corrupción, del pecado en el reino del norte, en el reino de Israel. Y la Biblia dice, como si fuera poco, agrega este detalle de andar en los pecados de Jeroboam. Dice que Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer dice que es hija del rey de los sidonios. Y Acab entonces, él dice que va a servir a Baal y adora a Baal. Este es el único rey que se menciona su esposa, su mujer. Y sin duda que se menciona a Jezabel por la razón de que probablemente Jezabel fue la que influyó en la vida del rey Acab para que él cayera en la idolatría, en la corrupción, en la maldad y en el pecado. Ahora, ¿quién es Baal? Es importante, creo yo, que podamos explicar algo acerca de Baal. Bueno, Baal es el dios de los sidonios y Acera es, según la mitología de los cananeos, es que Acera viene a ser la madre de Baal. Ahora, ¿qué significa Baal? Baal dice que significa señor, esposo, dueño. Eso es lo que significa Baal. Baal era el dios predominante de los cananeos. Según los cananeos, Baal era el que controlaba las tormentas y la lluvia para la fertilidad. Y aquí hay algo interesante, porque de acuerdo a la creencia de los cananeos, Baal era el dios que controlaba la tormenta y la lluvia de la fertilidad
Y lo interesante es que el profeta Elías llega a decirle al rey Acab que ya no iba a llover ni caer rocío, sino hasta por su palabra. Ahora, hay un mensaje entonces ya detrás del mensaje del profeta Elías. Ahora, Jezabel es la hija del rey Sidonio, cuya deidad era Baal. Y Acab oficializa la adoración a Baal en Samaria con un templo y con un altar. ¿Cómo era, en resumen, cómo era el tiempo de Elías? Primero, había pasado 65 años de idolatría y de intriga real en el reino del norte. También en el tiempo de Elías fue un tiempo en donde se había institucionalizado el culto a Baal. En el tiempo que Elías ministra como profeta, hay un rey perverso y corrupto llamado Acab, pero también hay una reina infame, una reina pagana, y es la reina Jezabel. El mismo nombre de Elías es un mensaje para Israel, es un mensaje para el rey. El nombre Elías se puede dividir en tres partes. El significa Dios, y significa mí, y Ya significa Jehová. Elías entonces significa mi Dios es Jehová, el Señor es mi Dios. Es decir, que el mismo nombre de Elías era un mensaje de parte de Dios para el rey Acab y para todo el pueblo de Israel. Cuando a él le preguntaban, ¿cómo te llamas? Bueno, él decía, mi nombre es, mi Dios es Jehová. Y esto es interesante, porque solo el nombre de Elías ya era un mensaje para la nación. Y hoy nosotros también necesitamos hacer eso. Nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios, pero también necesitamos que nuestra propia vida también sea un mensaje de parte de Dios. Elías apareció en un momento crítico de la historia de Israel. Elías apareció como un relámpago en medio de una negra oscuridad de la noche espiritual de Israel. Y es ahí entonces cuando el profeta Elías aparece. Hasta aquí entonces hemos conocido algo acerca de cómo era Elías y cómo era el tiempo en el cual a él le tocó llevar a cabo su ministerio. Y quiero finalizar con algunas lecciones. ¿Qué nos enseña esta parte que hemos visto hasta el día de hoy? La primera lección que aprendemos para nosotros hoy es que los métodos de Dios nos sorprenden. Los métodos de Dios nos sorprenden. Es bien importante que nosotros podamos ver este principio, esta lección. ¿Sabe por qué? Porque Dios no resuelve los problemas como los resolvemos nosotros. Dios no aborda los problemas como los abordamos nosotros. Por eso es que constantemente la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque el razonamiento de Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios tiene muchas maneras de resolver las dificultades y los problemas de la vida. Por eso es que cuando Dios va a intervenir en la historia de Israel, Él no manda a un hombre poderoso, Él no manda a un hombre que haya tenido poder económico o que haya tenido algún poder político. ¿Qué hace Dios? Escoge a un Elías, un tisbita de un lugar tan sencillo, sin importancia. Dios lo llama. Dios no llamó a un ejército para resolver el problema de Israel. Dios llamó a un hombre. Ahora, uno pensaría, ante toda la situación que Israel estaba viviendo, quizás Dios debió haber llamado a un general o a todo un ejército. Pero Dios escoge a una sola persona, a un hombre llamado Elías. ¿Por qué? Porque los métodos de Dios siempre nos van a sorprender. Dios siempre tiene solución para cada necesidad. Dios tiene solución para cada problema. Y muchas veces son aquellas que nosotros no hemos tomado en cuenta, quizás en nuestras alternativas. La segunda lección que aprendemos de la vida de Elías, hasta donde hemos visto hoy, es que la fidelidad a Dios usualmente es contracorriente. Es decir, que Elías le toca ser fiel a Dios, pero ser fiel a Dios para Elías significaba
remar contra la corriente de su tiempo. Y hoy en día también para nosotros, ser fiel a Dios significa remar contra la corriente. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser fiel a Dios, apreciables hermanos, significa remar contra la corriente de nuestra cultura y de nuestra sociedad. No nos debe extrañar que en algunas oportunidades se puedan burlar de nosotros por ser fiel a Dios. Pero ser fiel a Dios significa que nosotros debemos remar contra costumbres, contra hábitos, contra pecados de nuestra sociedad. Y la tercera lección que aprendemos de esta sección de la vida de Elías es que Dios busca disponibilidad y no poder. Dios busca disponibilidad y no poder. Dios no andaba buscando un hombre poderoso. Él lo que necesitaba es un hombre que tuviera disponibilidad para poder servir al Señor. Y por eso hoy Dios no sigue buscando hombres poderosos. Dios sigue buscando hombres y mujeres disponibles a su obra, disponibles para servirle a Él. Dios quiere usar su vida. Dios quiere usarle a usted para llevar a cabo su obra perfecta, para expandir el reino de Dios en este mundo. Y Dios quiere usarle a Él. Por eso entonces quiero resumir estas 3 lecciones importantes que aprendemos de esta sección de la vida de Elías. La primera lección: los métodos de Dios nos sorprenden. ¿Cuál es el problema que usted está pasando? ¿Sabe? Hay algo importante: déjese sorprender por Dios, porque Dios le va a sorprender cómo Él va a resolver su problema, su necesidad. Quizás Dios lo va a hacer de la manera que usted jamás se lo imagina, pero Dios va a resolver su problema. La segunda lección es que la fidelidad a Dios usualmente es contracorriente. Si nosotros queremos ser fieles a Dios, nos toca remar contra la corriente de nuestra sociedad. Y la tercera lección es que Dios busca disponibilidad y no poder. Le pregunto, ¿está usted disponible para servir al Señor? ¿Cómo va a ser el día en que todo esto termine y regresemos nuevamente al privilegio de poder reunirnos y congregarnos? La pregunta: ¿cómo va a regresar usted? ¿Más disponible para servir al Señor? ¿Dispuesto para poder aprovechar la salud, la vida, para poder extender el reino de Dios en este mundo? ¿O será que vamos a regresar con la misma apatía? ¿Vamos a regresar con la misma indiferencia? El profeta Elías es un hombre ordinario, es un hombre humano como nosotros, pero con un Dios extraordinario. Un hombre común en un tiempo difícil. Un hombre tan humano como nosotros le toca llevar a cabo su ministerio en un tiempo tan difícil. Vaya, si no, el tiempo que nos toca a nosotros también es un tiempo difícil. Difícil en la salud, sí, pero también difícil en la economía. Pero no digamos también en la vida espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles en la vida espiritual. Este es un tiempo para despertar, para volver a Dios y entregarnos completamente a Él. Quiero invitarle para que allí donde usted esté cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que tú nos has dejado, la revelación escrita tuya. Y hoy hemos tomado un tiempo para comenzar a estudiar la vida de un hombre ordinario, pero con un Dios extraordinario. Un hombre común, un hombre tan humano como nosotros, le toca servirte en un tiempo tan difícil como era el gobierno del rey Acab. Este personaje, Elías, hoy nos deja a nosotros 3 lecciones importantes. Los métodos tuyos siempre nos van a sorprender. Y que ser fiel a ti significa remar contra la corriente. Y que tú buscas disponibilidad y no poder. Padre Celestial, concédanos que tu palabra redarguya nuestros corazones,
nos edifique, nos instruya y nos haga cada día mejores personas para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.